El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migrantes confirma que las puertas de Damasco están abiertas al diálogo sobre territorio sirio y bajo el techo de la patria con la oposición presente en el país y en el extranjero. Al-Halki exige a los ministros desempeñar mayores esfuerzos e intensificar sus contactos con los medios de comunicación y con los ciudadanos, así como atender sus necesidades básicas. Al-Jafari afirma, Siria continúa cumpliendo con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos del terrorismo y confirma que Israel es una parte integral del incremento de la actual crisis en Siria. Bienvenidos amigos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El primer ministro Wael al-Halki afirmó que las instrucciones que dio el presidente Bashar al-Assad al gabinete constituyen una guía de acción para cumplir sus tareas ante los ciudadanos. Al encabezar la reunión semanal del gabinete, al-Halki exigió a los ministros desempeñar mayores esfuerzos e intensificar sus contactos con los medios de comunicación y con los ciudadanos, así como atender sus necesidades básicas. Igualmente aludió a los logros conseguidos por nuestras valientes Fuerzas Armadas contra los grupos terroristas. A su vez, el ministro de Administración Local, Omar Galawanji, hizo un panorama sobre la situación del sector servicios, aludiendo a los esfuerzos desempeñados por su cartera en poner nuevamente en servicio los establecimientos que se vieron afectados por los ataques de grupos terroristas. De igual manera, expuso un panorama sobre los servicios de asistencia y ayuda humanitaria concedidas a las familias afectadas, subrayando que 140 millones de libras sirias fueron distribuidos entre más de 14.300 familias en las provincias de Damasco Campo, Homs y Hasakeh. Por su parte, el ministro de Reconciliación Nacional abordó los últimos encuentros sostenidos en la presente semana con las fuerzas y actores sociales en el marco de la promoción de la reconciliación nacional y el diálogo. En la reunión, el ministro de Petróleo y Recursos Minerales expuso un panorama sobre los daños sufridos por dicho sector a causa de los atentados de grupos terroristas. Seguidamente, el gabinete debatió y aprobó varios proyectos de ley. La comisión ministerial encargada de dar seguimiento al programa político encaminado a resolver la crisis siria se reunió este miércoles con una delegación de la dirección del partido Voluntad Popular. El primer ministro y jefe de la comisión, Dr. Wael al-Halki, ofreció un panorama sobre las medidas adoptadas por el gobierno para implementar los puntos de la fase preparatoria del proceso de diálogo. Al-Halki invitó a todos los sirios a participar en el proceso político, subrayando que el gobierno se esfuerza a restablecer la seguridad y proporcionar las necesidades básicas a los ciudadanos. A su vez, los miembros de la delegación del partido Voluntad Popular presentaron su visión inicial sobre el programa político, reiterando su apoyo al mismo. Igualmente destacaron la importancia de que el gobierno luche contra la corrupción y agilice el proceso de los detenidos, así como ponga en libertad a los que no han perpetrado crímenes contra la patria. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migrantes emitió hoy miércoles un comunicado a través del cual aclara que la visita que próximamente efectuará el canciller sirio Walid al-Mualem a Rusia no tiene relación con otras visitas que realizarán grupos de la oposición siria a la capital rusa, información que fue divulgada por ciertos medios de comunicación. En este contexto, la Cancillería siria agradece altamente la invitación dirigida al ministro sirio de Exteriores al-Mualem a fin de reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Asimismo, subraya que las puertas de Damasco están abiertas a la oposición que se encuentra dentro o fuera del país para entablar un diálogo dentro del territorio sirio y bajo el techo de la patria, de acuerdo a un programa político adoptado por el gobierno sirio y que se encuentra ya en marcha. El doctor Bashar al-Jafari, representante permanente de la República Árabe Siria ante las Naciones Unidas, afirmó que el gobierno sirio sigue cumpliendo su deber constitucional en proteger a sus ciudadanos contra los actos terroristas y está trabajando para restablecer la seguridad y la estabilidad, subrayando que a pesar de las injustas medidas unilaterales y las grandes presiones que enfrenta, se esfuerza al máximo en satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, en garantizar
la vivienda a aquellos que por los traumáticos incidentes o por el terrorismo fueron forzados a abandonar sus hogares, así como en facilitar su retorno a sus casas. Durante la lectura de la declaración de Siria ante la sesión pública del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de civiles en tiempos de guerra, el doctor Al-Jafari afirmó que la preocupación por los ciudadanos civiles sirios no concuerda con las políticas aplicadas por ciertos países árabes, regionales y occidentales, quienes se jactan abiertamente en suministrar armas, dinero, entrenamiento y refugio a los grupos terroristas armados, quienes cruzan las fronteras y atacan al Estado sirio. El delegado de Siria ante la ONU precisó que la mejor manera de proteger a los civiles en tiempos de guerra radica principalmente en la prevención de los conflictos armados y la adopción de medios pacíficos para resolver los conflictos existentes, señalando que la protección de civiles en tiempos de guerra puede ser realidad únicamente bajo el respeto irrestricto de los principios del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. En particular, los principios de respeto a la soberanía e igualdad de los estados y la no injerencia en los asuntos internos. El vicecanciller Faisal Mikdad examinó este miércoles con una delegación de periodistas indios la situación actual en Siria y sus repercusiones sobre toda la región y el mundo. La delegación india afirmó que los hechos en Siria se deben a sus claras posturas en apoyo a la causa palestina y a la resistencia y su rechazo al proyecto estadounidense sionista en la región. A su vez, el vicecanciller expresó su alta estima a las posturas de India de apoyo a los derechos y las causas árabes en general y de respaldo a Siria en particular. Asimismo, destacó la importancia de que todos los medios de comunicación sean honestos y se comprometan con el profesionalismo a la hora de revelar los eventos, puntualizando que la tergiversación de los hechos practicada por algunos medios de comunicación árabes y occidentales forma parte del proyecto estadounidense sionista occidental, considerada herramienta del complot contra Siria. El político sirio hizo alusión al programa político destinado a resolver la crisis en nuestro país y las medidas tomadas por el gobierno para poner en marcha este programa. El jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ruso, Alexander Bushkov, aseguró que Siria lucha contra un complot internacional y es víctima de una grave injerencia externa que cuenta con apoyo financiero y organizativo y el envío de armas a la oposición. En una conferencia de prensa celebrada en Moscú, Bushkov afirmó que el régimen sirio no tiene otra alternativa que defenderse, explicando que si no fuera por la gran magnitud del apoyo financiero y organizativo y el envío de armas desde el extranjero, el gobierno hubiera podido consolidar su control en todas las regiones del país. Bushkov aclaró que el presidente Bashar al-Assad tuvo razón al anunciar que Siria lucha contra un complot internacional, destacando que la presencia de elementos externos en la crisis prolonga la misma. Bushkov señaló que Estados Unidos reconocerá pronto las razones y las pruebas aportadas por Rusia para evaluar la situación en Siria, subrayando que los propios norteamericanos reconocieron que el colapso de la estructura administrativa en Siria podría producir consecuencias muy negativas. Por otra parte, el presidente del Consejo de la Shura de Irán, Ali Larijani, afirmó que las reformas democráticas en Siria no se pueden lograr a través de las armas y las prácticas terroristas, sino son un asunto interno que solo puede lograrse a través del diálogo político. Larijani afirmó en un discurso ante una multitud de estudiantes de la Universidad de Qaed Azam, en la capital pakistaní Islamabad, que el enemigo conspira contra Siria y la entidad israelí lanza un ataque militar contra este país. Larijani afirmó que nadie cree que Estados Unidos está muy interesado en los pueblos musulmanes de la región, pues quien alega tener interés por un pueblo no envía armas para el derramamiento de sangre entre sus hijos. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo este miércoles una serie de operaciones contra agrupaciones y escondites de terroristas en los distritos de Duma y Samalca, situadas en Damasco Campo, en las cuales eliminaron a varios terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos. En este contexto, una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas liquidaron a varios terroristas en las fincas circundantes de los poblados de Shifonie y Al-Rihan en el distrito de Duma. Entre ellos figura el cabecilla de la denominada Brigada de
Hamasa en Ruta Oriental. La fuente añadió que otras unidades del ejército continuaron sus operativos de persecución de terroristas en la zona de Samalca, dejando varios muertos y heridos cerca del puente de dicha localidad y destruyeron sus vehículos cerca del cruce. Unidades del ejército llevaron a cabo este miércoles una serie de operaciones contra grupos terroristas armados en la campiña de Idlib. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas destruyeron un escondite de terroristas, así como sus pertrechos bélicos en el poblado de Ixem, mientras un destacamento eliminó a todos los miembros de dos bandas terroristas en los poblados de Nahla, Kafr Haya, situados en la zona de Jabal Azawiya. A todo ello, las Fuerzas Armadas infligieron bajas entre los terroristas que perpetraban saqueos y asaltos en los poblados de Ras Mabed y Almayas en la campiña de Abu Zuhur. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas chocaron este miércoles contra grupos terroristas armados en el barrio de Al-Matar Al-Qadim o antiguo aeropuerto y Al-Jbeila, la ciudad oriental de Deir ez-Zor. Una fuente responsable mencionó que las Fuerzas Armadas lograron dejar a varios terroristas muertos y heridos. La misma fuente agregó que otro destacamento del ejército se enfrentó contra un grupo terrorista armado que intentó atacar un puesto militar cerca de la zona de Salihiyya en la campiña de Deir ez-Zor, dejando a varios muertos y heridos, logrando además destruir sus pertrechos bélicos. En Alepo, elementos de las fuerzas de seguridad interna detuvieron a un grupo terrorista armado en la zona de Aziziyya que llevaba a cabo saqueos y asaltos de viviendas y locales comerciales, logrando decomisar 2 kilos de oro, diamantes, $8,000 y 500 euros que se encontraban en el poder de los criminales. Estos fueron nuestros principales titulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migrantes confirma que las puertas de Damasco están abiertas al diálogo sobre territorio sirio y bajo el techo de la patria, con la oposición presente en el país y en el extranjero. Al-Halki exige a los ministros desempeñar mayores esfuerzos a intensificar sus contactos con los medios de comunicación y con los ciudadanos, así como atender sus necesidades básicas. Al-Jafari afirma: Siria continúa cumpliendo con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos del terrorismo y confirma que Israel es una parte integral del incremento de la actual crisis en Siria. Ya saben que toda la actualidad nacional y regional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital y como siempre nos vemos en la edición de mañana entonces.